Gracias, Javier, por estar. Gracias de nuevo por escuchar nuestro editorial. Un placer siempre. No, gracias, ahora lo valoro. ¿Hay una grieta entre el bien y el mal en Argentina, Javier, o no? Sí, hay una grieta entre el bien y el mal. Cuando aparecen este tipo de cuestiones, vos te podés inferir los valores que están detrás y te das cuenta de que hay gente que adhiere a cosas verdaderamente aberrantes. Bueno, de hecho, en mi discurso vos tenés regulado el tiempo, pero yo no podía dejar de dar mi apoyo a Israel. Por ende, arranqué condenando los actos terroristas de Hamás. Y además, no solo eso, sino que manifesté mi apoyo, mi solidaridad para con Israel y sobre todo el apoyo a que ejerza su derecho a la defensa contra los terroristas. O sea, que ese no es un tema menor. No es un tema menor. A ver, profundiza si querés. O sea, no es solo manifestar la solidaridad. No es solo condenar la acción terrorista. Entiendo. Es apoyo que se defienda frente a los ataques de los terroristas. Ahora, yo soy un hombre de paz. ¿Cómo? Yo soy un hombre de paz. Y adhiero al principio de no agresión. Pero cuando vos estás siendo agredido, tiene que haber una respuesta. Y no solo eso. Hay algo muy sabio que estaba subyacente de lo que vos estabas diciendo en tu editorial. Cuando vos te mantenés indiferente, neutral ante la injusticia, vos sos parte del problema, no de la solución. Y acá, digamos, todos la juegan de neutral, con definiciones en el fleje. No, acá no hay lugar. Acá o está de un lado o está del otro. Y no hay fleje, hay una grieta. Entonces, me parece que cuando aparecen estas cosas queda en evidencia quiénes están a favor del mundo libre y quiénes no. ¿Cómo te sentiste después del debate, Javier? ¿Y qué percepción tenés? Si ganaste, perdiste, empataste. ¿Cómo te fuiste? Nosotros estamos muy satisfechos. Nosotros habíamos ganado ampliamente el debate anterior, con lo cual habíamos dejado la vara muy alta. Y a pesar de eso, cuando hicimos el primer bloque, fue un baile morboso. O sea, si vos repasás todo el primer bloque, fue un baile morboso. Después, obviamente que ya cuando te quedás sin réplicas y todo, o sea, pero en cada uno de los cruces mano a mano también, digamos, o sea, fueron muy, muy positivos, o sea, y la verdad que me encuentro que cada vez que hago un planteo nadie me contesta, o sea, se contestan con chicanas, con mentiras, con calumnias, con injurias. Entonces, es como que, nada, de un lado estoy yo haciendo propuestas y del otro están estos chicaneros, ventajitas, mentirosos, muchas frases pomposas, pero contenido cero. A mí me sorprende es muy desesperante ver que no tienen nada de sustancia, no proponen nada. Son todos eslogans berretas y no saben debatir, no saben, digamos, una cuestión de identificar o una falacia. Fíjate esto, yo en el primer debate, en la ronda de preguntas y respuestas, donde alguien le pregunta a otro, yo le pregunté a Bullrich por las LELIQs, por el tema de las LELIQs, ¿no? Porque dice que tiene plan antiinflacionario. Se lo pregunté una vez yo, se lo preguntó Massa, ella esquivó la respuesta. Entonces, en el mano a mano, cambié la pregunta que yo tenía pensada y le hice otra. No solo que no me contestó, que fue además muy grosera, diciendo que ella no tenía por qué contestarme cuando era el segmento de preguntas y respuestas, sino que además de la grosería,
tardó 4 días para contestar y cuando contestó sobre el contado con liqui, es decir, sobre el mercado paralelo. ¿Sí? No entiende nada, no está apta para gobernar, no entiende nada. ¿Bullrich no está apta para gobernar? No, definitivamente, digo, o sea, contesta cualquier cosa. Entonces, ahora, a pesar de eso, que se lo señalo, le hago una pregunta muy concreta. Muy concreta. Le pregunto que explique, que le cuente a la ciudadanía acerca de la relación entre esa reunión que hubo entre su ministro Carlos Melconian y Sergio Massa para cuidar la Cira. ¡Ey! A ver, digo, para que tomemos una idea de la gravedad. Explica si querés que son la Cira o lo hago muy brevemente. La Cira es la deuda que tiene el Banco Central con los importadores para que gire la divisa. Exacto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Argentina tiene control de capitales. Obviamente el tipo de cambio oficial difiere mucho del 145%. paralelo. Bueno, exacto. Si la brecha es una barbaridad, por decirlo de alguna manera. Es la brecha entre la realidad y la ficción, ¿no? Exactamente. En ese contexto, vos fíjate que el control de capitales es una suerte de subsidio a tus amigos, es decir, a los que vos lo dejás importar. Y eso hace que vos, después, al momento de pagar, como a ese precio no están todos los dólares, se hacen colas. La cola se llama la Cira, o sea, el término técnico, pero en realidad se hace cola, ¿sí o no? Sí, sí, clarísimo. Es decir, y entonces esa cola ronda entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Pero eso es fruto de que el gobierno controla el mercado de divisas y que elige a dedo a quién se la va a dar. O sea, una cosa runflesca, por decirlo de alguna manera. ¿Vos, sos presidente, lo eliminás este sistema? Y cuando vos vas a la unificación cambiaria se termina el problema. Claro. Es decir, los dólares lo tenés a mercado, ¿cuál es el problema? Va a haber uno solo. Ahora, fíjate esto. Entonces, Juntos por el Cambio vive hostigándome, inventándome cosas respecto a si tengo o no vínculos con Massa, y sucede que el ministro de Economía de Bullrich se reúne con Massa y va y le pide para sostener un subsidio a los importadores. Sí. Es decir, te das cuenta que es una acción de lobby complicada, ¿no? Melconian reconoce la reunión. Esto es un dato, yo creo que la señora Bueno, Bullrich pero fíjate esto, pero ahí está, pero esto muestra que la señora Bullrich es una mentirosa. Porque me acusa de mentiroso a mí de algo que el propio Melconian aceptó. Sí. Y dijo que es cierto. Sí, de hecho le dice buchón a Massa por haber ventilado la reunión. Exactamente. Sí, vos decís Patricia Bullrich no está apta para gobernar. ¿Massa está apto para gobernar? Los hechos lo condenan. Los hechos condenan a Massa. Y sí, su gestión verdaderamente deja mucho que desear. Vuelvo con el tema de las importaciones. ¿Sí? Eliminás todas las trabas si sos presidente. Exactamente. Nosotros, ahí, una vez que vos... Porque ¿cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina en realidad está frente a la peor crisis de su historia. A las puertas de la peor crisis de su historia. El desequilibrio monetario que tiene y fiscal es peor que lo que había en la previa del Rodrigazo. En el Rodrigazo vos tuviste se sextuplicó la tasa de inflación y se multiplicó por 5 la cantidad de pobres. Hoy arrancamos arriba de 40, imagínate que no te da para multiplicar por 5. Claro, no, obviamente. No te da la matemática. Imagínate multiplicar la inflación por 6. Ahora después discutimos la inflación. Ahora, fíjate esto. El desequilibrio fiscal también es peor que el del Rodrigazo. Es más, cuando vos tomás la relación de pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base, es peor que lo que tenías previo a la hiper de Alfonsín. Entonces, desequilibrio monetario y fiscal como en el Rodrigazo. Desequilibrio en el Banco Central peor que en la previa de la hiper de Alfonsín. Indicadores sociales peores. Dicho sea de paso, a los chantas de chequeado, mentirosos. Sí. ¿Por qué no van y chequean bien los números de pobreza e indigencia en el año 2001 con los de ahora, antes de decir que está mal el dato? Chantas, mentirosos. Me perdí con eso. ¿Qué pasó? Me perdí. No, porque dicen que el dato que pasé está mal. Ahora, si quieren, digamos, vamos al libro de Orlando Ferreres, ¿sí? Y mostramos, a ver, el indicador de pobreza e indigencia en el año 2001 y ahora. Es decir, no hagan política, chantas, mentirosos, embusteros, y mientan sobre eso, ¿no?
Pero bueno, nada, digo, también responden a un signo político y entonces juegan sucio. No lo tengo claro, eso no sabía. Sí, exacto. Entonces, dicho sea de paso esto, entonces, frente a esa situación, hoy que tenés una inflación que anualizada viene al 124%, ¿no? Ahora, si vos tomás el último dato y lo anualizás para ver a qué velocidad venís, te da 300. Si eso lo haces en alimentos, te da 470. Y si lo haces en mayorista, te da casi 700%. ¿Cómo? La inflación en mayorista anualizada del último corte, es decir, el corte de agosto, claro, ¿sí? Te da 700. Te da casi 700%. Entonces, yo redondeo los números para no marear a la gente. Aviso, porque quizás los chantas de chequeado dicen la inflación de los últimos 12 meses no es 120, es 124. Entonces, digo, para aclarar de los chantas esos. Sí. Igual no está viendo mucha gente, así que creo que no está aburriendo. Así que sí. No, bueno, está bien, digo, pero siempre vale la pena destacar a los mentirosos y operadores sucios. Dicho sea de paso esto, entonces, vos frente a esa situación, no es trivial lo que vos hagas con el cepo y las LELIQs. Porque si vos abrís el cepo, vos vas a tener un cambio de portafolio que va a hacer que esas tenencias que tenés en LELIQ se conviertan en pesos y esos pesos se vayan a dólares. Entonces, pensá que vos podrías estar multiplicando por 4 la cantidad de dinero en menos de 3 meses. O sea, generás un desastre inflacionario. O sea, no vamos a una hiper, pero de hecho los números que tenemos son propios de la previa de una hiper, pero si vos además tirás toda esa nafta al fuego, digo, sería mucho peor. Entonces, no es trivial. Si vos me vas a hablar de un programa de estabilización, ¿qué vas a hacer con el cepo y con las LELIQs? Es un error lo que plantea la gente de Juntos por el Cambio de arreglar solo el déficit fiscal. No te alcanza con eso. Porque cuando vos te tomás el déficit fiscal entre Nación y Banco Central, la realidad es que el déficit de Nación es solo 1/3. O sea, tenés 15 puntos, 5 es el Estado y 10 el Banco Central. El problema que vos tenés en el Banco Central es mucho más grande que el que tenés en Nación. Y no estoy diciendo que no sea importante el de Nación, lo que digo es que el otro es el doble de grande. Entonces, si vos no arreglás eso, en un contexto donde además la gente está saliendo del dinero, hay caída de la demanda de dinero, vas a hacer explotar la oferta de dinero, generás un desastre. Sí. Nadie quiere pesos. Por eso cuando me hablan de la solución bimonetaria, digo, o sea, dolarización sangrienta es eso, porque se va a ir toda la gente al dólar de una manera sangrienta, llevando la cantidad de pobres a niveles del 80-90%. Van a dejar un desastre. Es decir, Venezuela va a ser un chiste al lado de esto. Esa es, digamos, la solución que propone Juntos por el Cambio. Entonces, no responden eso. Ahora, ¿cuál es la otra? Bueno, la otra es que no abran el cepo. Esa es la otra alternativa. Si vos no abrís el cepo, ¿cuál es el problema? Vos al tipo de cambio oficial tenés un exceso de demanda de divisas. Sí, claro. Todo el mundo quiere comprar 3.50. Y sí, 3.65, sí, obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese exceso de demanda en el mercado de divisas implica un exceso de oferta en el resto de la economía. En el mercado de bonos, ¿qué significa? Que se cae el precio de los bonos. Si se cae el precio de los bonos, quiere decir que la tasa de interés es alta, es decir, que tenés alto riesgo país. ¿Eso qué hace? Que se genere un exceso de oferta en el mercado de bienes. Tenés más gente ahorrando que invirtiendo, o sea, gente que fuga y gente que no invierte. Entonces eso hace que el nivel de actividad caiga. De hecho, el PBI per cápita de hoy está 15% debajo del que teníamos en el 2011. ¿Ok? Eso tiene como contraparte que la no generación de puestos de trabajo. En el sector privado formal, o sea, está clavado en 6 millones. Y hoy en el informal ya tenés casi 8 millones de personas. Sí, con una P arriba de 23 millones de personas. Exacto. Aproximadamente. Sí, digamos, anda por ahí el número. Entonces, a lo que voy es, y eso tiene, es más, vos fijate que la licuación que vos tenés de los salarios hace que hoy el 30% de los trabajadores formales sean pobres. Hoy el salario en Argentina es al tipo de cambio paralelo de $340. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? O sea, es una locura. El nivel de empobrecimiento de este país es feroz. Entonces, quiere decir que la contracara del cepo se siente en términos de actividad, de empleo y salario real, que hace que te aumenten los pobres y los indigentes, que están arriba del 40 y algo.
Entonces, lo que digo es, no es trivial si vos vas a hablar de que vas a terminar con la inflación y no es trivial que vos expliques lo que va a pasar en el Banco Central. Pero cuando vos mirás la calidad analítica de los economistas, tanto de un lado como del otro, te das cuenta que no entienden lo que pasa dentro del Banco Central. Bueno, y eso obviamente lo paga la sociedad con una inflación desbordante. Si hoy le dijiste a Eduardo Feynman a la mañana que si yo tengo un plazo fijo a 30 días, se me vence mañana, ¿qué hago? ¿Lo renuevo o lo saco? Bueno, digo, con esta tasa de inflación, quedarse en pesos te diría que es temerario, es una palabra conservadora. Es temerario quedarse en pesos. ¿Y a vos qué te parece? Suponete, si vos pensás esto, si vos tuvieras 100% de inflación, quiere decir que a lo largo de un año, si tenías 100, pasás a tener 50 en términos reales. Claro. Oye, técnicamente hay una corrida cambiaria o no? Hay lo que se llama una caída de la demanda de dinero. La gente está saliendo de los pesos. La gente está saliendo de los pesos. Y sí, porque estos niveles de inflación... Entonces vos tenés altos niveles de inflación y caída en la actividad económica, entonces todo eso potencia que la gente huya del dinero y es lo que está pasando. Javier, ¿quién es responsable de esta destrucción de la moneda? El Banco Central. El Banco Central. En una gestión, en dos, en tres, en a cuánto. ver, digamos, alguno de los chicos acá, Sí. digo, Carlos, está emitiendo dinero. No, digamos, Burgueño no. No se está Martín, emitiendo digamos, dinero. o sea, Burgueño. alguno de los chicos está emitiendo, ¿no? No, ninguno. A ver, vos, Angulo. No, por ahora no. nada que ver, ¿Eh? Digo, no es que, digamos, está pasando la de la... ¿Cómo era que se llama la serie esta? Breaking Bad. No, hay otra, No, la ¿cuál es? que se meten adentro del Banco Central. Casa de La Casa Papel. de La Casa de Papel. La Casa de Papel. Claro, digo, o sea, no está pasando eso con ninguno de nosotros. Sí. Entonces, la verdad es que, ¿qué culpa tengo yo del déficit fiscal si siempre voté en contra del déficit fiscal? ¿Qué culpa tengo yo de la existencia de las LELIC si yo no las inventé? ¿Qué culpa tengo yo, digamos, de que el Banco Central emita mansalva? A ver, los problemas del Banco Central no son de ahora. Antes de que tuviéramos Banco Central, ¿sabes cuánto era la inflación en Argentina? Sí, me lo contaste el otro día. 0,9% anual. Sí. Cuando se creó el Banco Central, que fue una estafa orquestada, digamos, por el abuelo de Federico Pinedo, junto a Previs y a Bosch, que son los que crearon esa monstruosidad inmunda llamada Banco Central de la República Argentina, que dicho sea de paso, lo crearon por 40 años. O sea, habría que haberlo... Monstruosidad inmunda. Sí, habría que haberlo cerrado en el año 75. Pero claro, en el año 46 se nacionalizó, porque en principio era mixto. Aparte, ¿sabes que los primeros 10 años la inflación saltó al 6%, muy alto para los registros de la época? Y después, a partir de ahí, la inflación promedio entre el año 46 y el 91, que fue el repudio generalizado de la moneda, la inflación promedio fue 250%. Destrozamos 5 signos monetarios, que le quitamos 13,0 a la moneda. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después, ¿qué vino? La convertibilidad. La convertibilidad tuvo en los 10 años 9% de inflación promedio, pero concentrada en los primeros 20 meses. Después, a partir de 1993, éramos de los países con menos inflación del mundo. De hecho, en el año 97 crecimos con deflación. Con lo cual, digamos, todo el miedo que tratan de infundir con la deflación es falso. Pero no solo eso, cuando salimos de ahí nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Y en los primeros 4 años del régimen K la inflación fue 10% promedio. Régimen K. Sí. El segundo periodo del régimen K saltó a 20, después a 30, con Macri a 43. Y ahora, digo, está absolutamente descontrolada. Viste que dicen, Milei no critica el kirchnerismo. ¿A vos te parece que no le estoy No, yo te digo lo que... Viste que se han abrazado un montón de eslogan. Sí, ahora vos sabés que yo tengo... Pero contame, ¿qué te parece Cristina? Una chorra. ¿Cómo? Cristina te parece una chorra. Sí. Sí. Entonces, de hecho, ¿Y el ministro Kicillof? ¿El gobernador Kicillof y ministro de Economía? un impresentable. Dije que era, digamos, era que decirle asno era ofender a los asnos. Y dijiste que Massa no está capacitado para gobernar. Lo que dije es que su gestión es un desastre. Digamos, o sea, si está capacitado para hacerlo bien, no se nota. Ahora, Javier, ayer te preguntó... Digo, dale. Porque el punto es, yo tengo libros criticando al kirchnerismo. Ahora, claro, lo que pasa es que lo de Juntos por el Cambio, la crítica a ellos tendría que ser cero. Es decir, ellos, digamos, o sea... el mundo de ellos es la nación más, ¿viste? O sea, hacen todo bien.
O sea, no hacen todo bien. O sea, viste los esfuerzos que hacen para mostrar que Bullrich ganó el debate y no pudo contestar una pregunta, no pudo meter una frase con contenido. O sea, balbucea con dificultad, no puede responder nada. ¿Me entendés? O sea, y después van las encuestas, dan un número distinto, aún en la cancha de ellos, con gente votando exógena, y aún así siguen insistiendo, digamos, en contra de los datos. Vos sabés que las que no están tuneadas, Sí. los números míos están en torno al 70%. Vos decís todas. que hay un sector de la sociedad que trata de negar la realidad. Exactamente. Sí. De los dos lados, son iguales. Los kirchneristas también son iguales, tienen el mismo problema. Sí. ¿Vos crees, hoy se ha En hablado... eso son iguales. Son iguales. Hoy Son se iguales. ha hablado un montón de que mientras más crece el dólar, más te favorece. Y mientras más crece el dólar, el precio del dólar, lamentablemente, más cerca está de ganar en primera vuelta. He escuchado un montón de colegas que han dicho eso. ¿Hacés la misma lectura? ¿Es así o no ves esta situación? Yo creo que lo que sucede es que cuando pasan este tipo de cosas, los problemas económicos se vuelven más evidentes y la realidad es que el único candidato que sabe de economía soy yo. El único candidato que sabe de economía sos vos. El único que sabe cómo volver a crecer, cómo terminar con la pobreza y exterminar la inflación soy yo. Bueno, técnicamente ninguno de los otros economistas. Y muchos de los economistas que trabajan para ello no pueden sumar ni con un ábaco, ¿no? Sí. Digo, estos días vi hacer ideologización de una cuenta matemática. ¿Con qué tema? Y porque, digamos, o sea, si vos tomás... a ver, ¿cuántos son los dólares que vos necesitas para dolarizar, para cerrar el Banco Central? ¿Cuántos? Y es ¿Las LELIQs? la cantidad de pesos que tenés, que son las LELIQs más las bases. Eso hoy son 27 billones de pesos. 27 billones de pesos. LELIX más el circulante. Más la base, claro. La base es el circulante, dije. La base monetaria es el circulante en poder del público más los encajes. Ok. Que vendría a ser el circulante en manos de los bancos. Ok. Entonces, eso suma entre LELIQs y base monetaria 27 billones de pesos. Digo, cuanto más alto el tipo de cambio, los dólares que necesitas para cerrar el Banco Central son cada vez menos. Claro, se licúa. Exacto, si hoy el tipo de cambio está en los números O sea, de 900 o arriba de sí, 900, digo, o sea, sí, con 30.000 millones de dólares cerraste el Banco Central. Sí. Y eso, digo... Dólar pero- milanesa, digamos, ya prácticamente. Claro, pero- O sea, ¿a vos te conviene que suba el dólar? No estoy A diciendo ver. que me conviene, digo, yo no estoy diciendo eso. A ver. Yo no estoy diciendo eso, lo que digo es que se requieren de menos dólares, no estoy, Claro. no estoy haciendo ninguna apreciación, estoy hablando Es un de tema una... técnico. Estoy hablando de una cuenta matemática. Claro. Después agarran y le ponen un montón de condimentos que lo que te muestra es la deshonestidad intelectual de los que hacen ese tipo de análisis. Es decir, yo digo, la verdad es que lo que digo, fíjate siempre, yo digo, ¿a qué dólar se hace? Al dólar de mercado. Eso es lo que digo yo. Y el dólar de mercado, digo, ¿lo determina el mercado? No lo determino yo. Sí. Y si lo determinás vos, no va a ir mal. Y no va a haber más tipo de cambio porque va a dejar de existir el peso. Co- Pero vos fíjate esto. Una de las cosas que yo les planteé a mis adversarios políticos fue claramente el tema de que para ellos entonces robar está bien. Porque el Banco Central en los últimos 20 años nos robó 280.000 millones de dólares para favorecer a los políticos. Este gobierno nos robó 90.000 millones de dólares. Si tomo el último dato, está en el orden de 25.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que tolerar que los políticos nos roben a los argentinos de bien, como vos, como digamos la chica que está en la Cámara, digamos tu panel y el resto de la gente que está Sí, aquí? el panel no sé si son todos de bien, pero bueno, ponele que sí. No, yo diría que sí. Entonces, digo, ¿por qué digamos, le tenemos que regalar a los políticos esos 25.000 millones de dólares que son el fruto de nuestro trabajo? ¿Por qué? Entonces, esos economistas que van y defienden el Banco Central son unos delincuentes. Es decir, no, ellos, o sea, no les preocupa el tema de si robar está bien o está mal. Para mí robar está mal. Parece que a ellos no. Es decir, a ellos, o sea, la fatal arrogancia que tienen en creer que pueden determinar la política monetaria óptima les permite soslayar el hecho de robarle a la gente. O sea, a mí me parece verdaderamente preocupante, porque es una cuestión de valores.
Javier, que hay alrededor de 5 millones de personas que son beneficiarios directos o indirectos de planes sociales. Si ganás, sos presidente en primera vuelta o en el balotaje. Mucha gente se pregunta eso. El 11 de diciembre, 12, ¿qué va a pasar con esas personas que tienen los planes sociales? Mira, nosotros estamos trabajando en el desarrollo del Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano tiene 4 partes. Tiene lo que es niñez y familia, salud, educación y trabajo. Es decir, está toda construida la cadena del capital humano para que las personas puedan volver a trabajar. Es decir, a nadie se le va a quitar la asistencia. Esto, digo, no es solamente para recibir a los chicos y que puedan formar su cerebro y que estén sanos y que tengan buena salud, como para que puedan educarse y para que después se puedan... O sea, a nadie le vas a quitar un plan. A nadie. La propia dinámica de la economía va a hacer que la gente vaya dejando los planes. Eso, digamos, eso entra en lo que se llama las reformas de segunda generación. Pero por eso es tan importante estabilizar la macroeconomía, generar ahorro, respetar los derechos de propiedad. ¿Para qué? Para que haya crecimiento económico y con una modernización del mercado laboral para que sea muy intensivo en trabajo y eso permita a la gente salir de los programas sociales e insertarse en el mundo laboral a muy buenos sueldos. Ahora, fíjate esto, porque esto es importantísimo. En este sentido, cambia la lógica de la política social. Deja de atrás el modelo asistencialista, es decir, el modelo, digamos, donde esclavizás a la gente. ¿Por qué, digamos, o sea, en la Torá está mal visto el pescado gratis? O vamos a hacerlo así, cuando vos festejás Shabbat, cuando te pasan el pan, no te lo pasan en la mano, te lo dejan en la mesa, ¿por qué? O te lo tiran, recordando el maná que caía del cielo, según, digamos, las tradiciones. Me lo contaste el otro día, pero explica lo que es interesante. Porque el pescado de Egipto es la esclavitud. Claro. Cuando Friedman dice, judío, polaco, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, es eso. Es decir, vos sí en Egipto tenías gratis el pescado, pero no era gratis. Claro, estabas sometido, estabas esclavizado. Habías entregado tu libertad. Fíjate esto. ¿Y nosotros qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos darte las herramientas para que vos puedas pescar, para que vos te puedas crear tu propia caña de pescar. Y si es posible también, te crees tu propia empresa de pesca. Es decir, nosotros estamos trabajando por formar individuos libres. Sí, ¿Vos te das cuenta que es revolucionario? O sea, estamos pateando con 70 u 80 años de historia asistencialista de Argentina para crear individuos libres. En el mientras tanto, los planes, ¿los va a manejar Pérsico, Grabois? ¿Qué no va a No, manejar? se termina la intermediación, es directo. Se termina. Obviamente, Sí. claro. Barrio Nuevo ayer dijo que lo iba a manejar él, o yo entendí eso. Bueno, eso no es así. No es digamos. así, lo que digo Barrio Nuevo no es así. No, no es así, lo podés hablar con la ministra de Capital Humano. ¿Qué va a hacer Sandra? Sandra Petovelo, que de hecho, o sea, yo creo en la delegación, así que si creen que va a pasar algo así, bueno, pero vos fíjate la mentira de Juntos por el Cambio diciendo que Barrio Nuevo iba a ser nuestro ministro de Trabajo. O sea, la señora Bullrich mintiendo abiertamente ahí. Ahora, Vas a tener un secretario de trabajo. Pues ahí está el primer ok. punto. O sea, no era o sea, ¿me entendés? Ni siquiera saben mentir bien, porque no es Ministerio de Trabajo, es Secretaría. Y tampoco va a ser Barrio Nuevo. No va a ser Barrio Nuevo. No. ¿Lo tenés definido quién va a ser o no? Eso sí, lo tiene definido Sandra. De hecho, el otro día lo presentamos. Sí. ¿Gustavo Morón, eso o no? Exactamente. Ok. Sí. Bueno, pero bueno, ahí se les cayó la mentira. Sí. ¿Y el de salud está definido o no? Eso, digamos, lo va a anunciar Sandra. O sea, hay 4 secretarías, uno está definido, los otros todavía no fueron anunciados. No, digamos, también está definido Educación, que es Martín Krause. Y Educación, Martín Krause. ¿Lo vas a mantener pese a todo lo que pasó ese día? Yo estoy dispuesto a mantenerlos. Digamos, es voluntad de él después si quiere seguir o no a la luz de la miseria que vio en la política, ¿no? Porque, a ver, el ejemplo que arma es desafortunado, pero Martín es un hombre de bien, es un excelente ser humano, o sea, nada más lejos de ser nazi, y en ese sentido, él además pidió disculpas, tomó contacto con la gente del Museo del Holocausto, digamos, tomó contacto con Daya, digamos, tomó contacto con distintos agentes, digamos, importantes dentro de la comunidad judía para pedir perdón, digamos, y básicamente
Además es una eminencia. Entonces, en la medida que él quiera seguir, yo digamos, lo voy a bancar a él y a Sandra todo lo que sea necesario, porque es gente de mucho valor. Lo que pasa es que también le pegó muy fuerte ver cómo gente que lo conocía y que lo conoce bien, en esta miseria rastrera que es la política, cómo salieron a pegarle. Gente que lo conocía no de hacía 3 días, desde hace muchos años. No sé. Entonces, para una persona que no está acostumbrado a esto, debe ser duro. Y bueno, hay que ver cómo él sobrelleva esa situación. ¿Volviste a hablar con Macri o no? No. No. Ayer se lo nombraste a Bullrich. Sí, porque a mí me pareció valioso lo que hizo Macri en Harvard. Él no perdió su identidad partidaria. Él lo que dijo es que si se diera el caso hipotético en el cual la libertad avanza gana, es decir, que nosotros ganemos, él le parecía razonable que nos acompañara en aquellas leyes que favorecen al libre mercado, que favorecen a la libertad. O sea, me parece que mostró altura de estadista. Macri mostró altura de estadista. Claro, cosa que no... Mientras que Bullrich mostró ser un ser miserable. Mostró, digamos, esa idea de bloquear todo. Fíjate que Juntos por el Cambio tiene un argumento que todo el tiempo ellos van a bloquear. O sea, si no son ellos, te van a bloquear. Es de un nivel de violencia enorme, pero además los muestra miserables, rastreros, mediocres. Y Macri mostró estar muy por encima de ellos. Vos fíjate, lo discutiste vos acá de manera brillante. O sea, si hay alguien que odia los impuestos, soy yo. Sí. El kirchnerismo impulsó una baja de impuestos. ¿Qué hice? Voté a favor de la baja de impuestos. ¿Qué me importa que la mandó el kirchnerismo? Y si lo hubiera hecho Juntos por el Cambio también lo haría. Y todo lo que sea para ganar en libertad económica, yo lo voy a apoyar. Javier, ¿te llama gente Juntos por el Cambio o no? Sí. ¿Te llama gente Juntos por el Cambio? ¿En privado? Sí, obvio. Para pasarse a la libertad avanza. Sí, claro. Lo que pasa es que también... O sea, ellos ya palpitan la derrota bochornosa que van a tener en octubre. Repetime eso, Juntos por el Cambio palpita una derrota bochornosa Sí. y hay dirigentes, o mujeres, o hombres, no sé, que te llaman. Claro, obvio, que quieren pasarse acá. Que quieren pasarse. Entonces vos querés, lo dijo Guillermo Franco también y me lo dijiste vos la semana pasada acá, vos querés Juntos por el Cambio puede implosionar. Yo creo que si nosotros ganamos la elección va a implosionar todo el sistema político argentino. Todo el sistema político argentino. Todo. Y yo creo que esa va a ser una gran oportunidad para reorientar ideológicamente la política en Argentina y que de un lado esté, si vos querés, en términos políticos, la centroderecha, yo diría aquellos que en realidad defienden los valores de la libertad, y del otro lado los colectivistas estatistas, o sea, la izquierda. ¿Y en la izquierda pones a los radicales? Los radicales son la Internacional Socialista, son de izquierda, claro. Sí, Alfonsín estuvo en la Internacional Socialista. Bueno, obvio. O sea, vos lo ves rivales a futuro. ¿Y al peronismo dónde lo ves? Depende de qué parte del peronismo. Hay alguna parte que puede estar del lado de las ideas de la libertad y hay otra parte que, digamos, como el kirchnerismo, que está con la izquierda. Hay muchos empresarios nerviosos, Javier. Vos no fuiste el otro día del coloquio de ideas, planteaste o generaste a través de Juan Napoli una reunión paralela en el mismo lugar. ¿Va a haber un nuevo esquema de poder en Argentina o no? A ver, ¿puedo aclarar lo que pasó? Lo que quieras, sí, por supuesto. Yo soy amigo de Juan Napoli. Sí. Candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Senador nacional. Senador nacional, sí, por la provincia de Buenos Aires. Juan me invita a dar una charla hace 4 meses. O sea, yo para pactar una charla no es de un día para el otro. Te imaginarás que tengo la agenda un poco cargada. ¿Sí? Sí, afortunadamente. ¿Te llama mucha gente? Sí. ¿Te manguea mucho? Sí, hay gente que me manguea, pero no todo lo que me hubiera imaginado. Está bueno eso, porque quiere decir que entendieron de qué se... Te manguea menos de lo que pensabas. Exactamente. Y es interesante porque todavía en ese momento Juan no estaba como candidato. Y yo le dije, sí, te voy. Y bueno, coincidió con la reunión de ideas. Era un almuerzo para 50 personas, era algo tranquilo, no es que era
Y el tema es que cuando se enteraron que yo iba, más de 700, creo que cerca de 800 personas le pidieron a Juan salir de Idea y venir para acá. Y el problema es que no teníamos lugar. Con lo cual se estiró hasta 150, estábamos uno arriba del otro y bueno, nada, es lo que se... Pero digo, no tuvo ninguna otra connotación más que eso. Sí, pero ¿hay un nuevo esquema de poder o no? Va a haber un nuevo esquema de poder. Va a haber un nuevo esquema de poder. En donde pierde la casta. Van a perder los políticos chorros, van a perder los empresarios prebendarios, van a perder los sindicalistas que entregan a sus trabajadores. ¿Cómo? ¿Van a perder los sindicalistas que entregan a sus trabajadores? Entregan a sus trabajadores, van a perder los adictos a la pauta, los micrófonos ensobrados, todos esos periodistas corruptos que son cómplices de toda esta maraña inmunda, van a perder. Y también van a perder, digamos, los opinólogos, ¿no? Esos economistas, encuestadores y toda esa runfla de chantas que le dan una pátina científica a justificar la religión del Estado, que es lo que nos perjudica a todos los argentinos de bien. Justificar la religión del Estado. Exacto. Asumís como presidente, haces un arqueo, digamos, del gobierno. Si hay cuestiones anómalas que te puedan parecer que son cuestiones de corrupción, ¿vas a denunciar o no? Voy a denunciar todo y a los corruptos... ¿Vas a denunciar todo? Que los meta preso la justicia. Por eso nosotros estamos avanzando en una reforma judicial, en el diseño de una reforma judicial. A ver, ¿cómo es eso? Sí, una de las cosas que para nosotros es muy importante es que el Poder Judicial tenga verdadera autonomía. Hoy el Poder Judicial depende de que sus recursos se los asigne la jefatura de gabinete. Nosotros queremos avanzar en una solución donde se estripee absolutamente el financiamiento de la justicia y que la justicia tenga financiamiento independientemente de lo que pase en otro poder, de modo tal que sea absolutamente independiente, que tenga un conjunto de recursos que le van apareciendo y que los administre de manera que lo considere de la mejor manera. Digamos, nosotros queremos avanzar también... O sea, va a ser una reforma judicial. Sí, claro. O sea, la reforma judicial también implica no solo darle independencia económica, implica también, por ejemplo, digamos, despolitizar el tema del Consejo de la Magistratura, digo, porque está todo complicado, los nombramientos, todo. Digo, ¿por qué? Porque está todo contaminado políticamente. Además, queremos hacer otras reformas en materia de justicia. Nosotros consideramos que, por ejemplo, el Código Penal, digamos que es de 1921, después se hizo una reforma en el 2016, se metieron un montón de cosas y todas esas cosas que están en el medio, sí, bueno, pero en realidad está lleno de contradicciones. Sí, sí, es cierto. Con lo cual es un problema enorme. Entonces, después vos tenés que, por ejemplo, nosotros otra de las cosas que queremos hacer también es una reforma, por ejemplo, del sistema carcelario. Entonces queremos ir, ¿por qué? Porque no te alcanza con la cuestión de la seguridad de apresar a la gente. Los tenés que juzgar y los tenés que meter presos, porque si no, digamos, no haces efectivo los costos. Entonces ya sea, o por qué no lo juzgás o por qué no lo metés preso, digamos, si le bajás el costo, digamos, no te van a cansar todos los policías del mundo. Porque así como lo metés de un lado, digamos, sale por una puerta giratoria. Entonces ahí está el problema del Código Procesal. Entonces, penal. Entonces, en ese contexto, nosotros estábamos pensando en un esquema de cárceles privadas. ¿Cárceles privadas? Sí, y habría dos tipos de cárcel. Estarían las cárceles para, digamos, los delincuentes peligrosos. ¿Cómo vamos sería? Yo soy el pelado Trebuch, tengo unos mangos, no sería mi caso, ¿no? Yo tengo unos manguitos y me quiero hacer una cárcel. ¿Qué hago? ¿Licito? ¿Cómo sería? ¿Iniciativa privada? Claro, una iniciativa privada, entonces vos la construís, la operás, la mantenés y después la transferís. ¿Y la manutención a los presos, quién me la paga? Te la paga el Estado. Te la paga el Estado, ok. Pero la construyo yo. Sí, exacto. Y hay toda una serie de regulaciones, digamos, y después ahí tiene que haber otros establecimientos para el régimen penal juvenil. A ver cómo es. Funciona en el mundo, hay cárcel privada en el mundo. ¿Eh? Claro, y vos ahí lo que necesitas es no solo, digamos, que esté armada la cárcel, sino trabajar en la reinserción y en la reeducación de esos jóvenes. Javier, ¿qué vas a hacer con los organismos de derechos humanos? ¿Lo vas a desfinanciar? ¿Le vas a seguir manteniendo los subsidios? Mirá, yo digo, hay muchas cosas que lo que están haciendo política con los derechos humanos. O sea, yo entiendo la gravedad de lo que sucedió en los 70s,
Pero de vuelta, imagínate que como liberal los derechos humanos para nosotros son importantísimos. Yo siempre cito la frase de Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre definición del liberalismo, ¿no? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces nunca podríamos estar a favor de algún avance sobre estos tres tipos de derechos. O sea, que nosotros somos enemigos de la violencia. Ahora, y que la única forma y lo único que se tolera como violencia es la defensiva, ¿no? O sea, por el principio de no agresión. Ahora, y también consideramos que es importante la memoria y la verdad y la justicia. Pero arranquemos diciendo la verdad, no fueron 30.000. No fueron 30.000. Tomá el número más grande de los que están oficiales, ninguno pasa los 9.000. No cambia la gravedad del hecho, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo, aun cuando fuera uno es gravísimo. Sí, claro. Pero me parece interesante tener una visión como la que aporta el que inventó el número, como Luis Labraña. Él explica por qué se inventó el número. Y tiene sentido la historia que cuenta. Tiene sentido, y lo que hay que tener conciencia es de la importancia de lo grave que es, aunque sea uno. ¿Ok? Digo, y que se entienda el contexto histórico, cómo se puso el número, pero no se puede seguir sosteniendo la mentira, porque si seguís sosteniendo la mentira, no podés arrancar, no arrancás nunca. Ahora te pide Estela de Carlotto una audiencia, ¿se la das? Sí, ¿por qué no? ¿Hablarías con Estela de Carlotto? ¿Por qué no? A pesar de las cosas aberrantes que dice de mi persona, digamos, no tendría problema en escucharlo. O sea, hablarías con cualquier persona en tu gobierno. Y es más, si todos aquellos que se quieran plegar a este movimiento liberal, que es lo que va a permitir poner al país de pie y reconstruir la Argentina y volver a tener una Argentina próspera en el lapso de 35 años al nivel de las máximas potencias mundiales, son todos bienvenidos. Digamos, o sea, no se puede, o sea... Más a dialogar con todos. La solución rifle sanitario no sirve. ¿Cómo? La solución rifle sanitario no sirve. Entonces vos tenés que... A mí si los argentinos, digamos, me eligen para guiar los destinos del país por 4 años o por 8 si logramos una reelección, a mí no me llaman para pelearme con la gente, me van a llamar para resolver problemas. Claro. Y todos aquellos que quieran resolver los problemas en la misma sintonía que nosotros los entendemos, bienvenidos. O sea, vas a ser, si es que sos electo, un presidente de diálogo. Todos aquellos que quieran sumarse al proyecto de la libertad para que Argentina se convierta en una potencia en el lapso de 35 años, con lo cual excede a mi vida política, todos van a ser bienvenidos y bien recibidos y se les va a dar lugar a todos. Javier, ¿qué números manejás en cuanto a encuestas y demás? Se ha hablado mucho, primera vuelta, balotaje. ¿Qué perspectivas tenés? Me parece que estamos punteros y que estamos para entrar en balotaje claramente y que existe una posibilidad de que pudiéramos hacerlo en primera vuelta. Pero eso requiere de varios condicionales que se ejecuten positivamente en nuestro favor. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, que la gente decida ir a votar mucho más y como los que no votaron antes están enojados con el sistema. Entonces, en ese caso, estarían más proclives a votar por la libertad de avance, es decir, por nosotros. Otra cosa, nosotros tenemos que también tener una mejora en los fiscales. Nosotros estamos incorporando cerca de 3.000 fiscales por día. O sea, venimos con unos números interesantes. Vamos a tener... ¿Es cierto que Barrio Nuevo te ayudó con eso o no? No, eso si querés lo cuento. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver. Digo, el concepto de todos los que quieran venir y abrazar la silla de la libertad son bien recibidos.
Todo lo que vengan para aportar soluciones, recibidos. ¿Qué es lo que yo digo cuando hablo de modernización del mercado laboral? Digo ir a un sistema de seguro de desempleo con mayor profundidad financiera. Es decir, que estoy hablando del modelo de la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera. ¿Sí? La pregunta es, si el modelo de la UOCRA funciona bien, ¿con quién tendría que sentarme a hablar primero, digamos? Sí, con el de la boca, lo explicaste. Si te juntaste con Gerardo Martínez. De hecho, en la charla, él me planteó su modelo. Yo le ¿Y te juntaste con más sindicalistas o no? Le planteé cuáles eran las mejoras que nosotros habíamos propuesto, le parecieron interesantes. Quedamos que en algún momento hacemos un entrecruzamiento de equipos técnicos para avanzar en la solución. Si acá hay que arreglar un problema, hay 6 millones de personas en el mercado formal, privado, y hay 8 afuera. ¿Me entendés que el problema es enorme? Entonces, en ese contexto, vos tenés que arreglar el problema. O sea, ¿qué rifle sanitario? Hay que arreglar el problema. ¿Quiere ayudar a arreglar el problema? ¡Bienvenido! ¿Usted quiere ayudarme a resolver el problema? Venga, sí. Usted es bienvenido. Frente a esa reunión, Barrio Nuevo, que es un tipo que juega a la mancha con los aviones, dijo, mirá qué interesante. Y dijo, bueno, que él quería sumarse para tratar de contribuir a esta solución. Y yo no tengo problema. O sea, todos los que me ayuden a resolver el problema del trabajo en la Argentina, yo estoy encantado de la vida que me ayuden. Javier, redondeame la idea de qué condiciones se tienen que dar para que puedas ganar en primera vuelta. Fiscales, ¿sí? Una mayor afluencia de votantes. Exactamente, ¿sí? Ya con eso, digamos, podríamos estar ganando en primera vuelta. Sí. ¿Y crees que pueden ganar algún municipio en la provincia de Buenos Aires o no? Eso, digamos, habría que preguntarle a los que están en territorio. O sea, se llama división del trabajo. Sí, ¿crees en la división del trabajo? Obvio que creo en la división del trabajo. O sea, me considero el heredero de Adam Smith. Casi que le digo a papá a Adam Smith. Sí, alguien me preguntó hoy por... a Adam Smith le decís papá, y con esto hago las dos últimas le digo papá, sí. Preguntas. Alguien me preguntó hoy por Twitter. Digo a papá el escocés, le digo. Sí. A papá el escocés, porque si no la gente no entiende. Ayer te fue a ver tu mamá, ¿no? Sí, fue. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, estaba ahí de frente a... Estaba atrás de los periodistas que coordinaban. ¿Estás orgulloso de tu vieja? Bueno, digo, dale, las madres no son neutrales. Claro. En Twitter uno me dijo, preguntale a Milei, recogí uno. Sí, me dice, ¿se asume Milei? ¿Le cambia el nombre al Centro Cultural Kirchner y a todo eso? Digo, la verdad que nunca se lo pregunté, te lo pregunto. Entonces, a mí no me parece una discusión relevante. Okay. No me parece una discusión relevante. Me parece que es... Mira, cuando de ser elegidos nosotros vamos a asumir y el quilombo va a ser tan grande que la verdad que si me pongo a pensar en pelotudeces menores que solamente favorezca la división de los argentinos, no vamos a ningún lado. A mí, mi compromiso es terminar con la inflación, volver a crecer, bajar la pobreza y avanzar en soluciones de seguridad donde el que las hace las paga. Es decir, que los que tengan miedo sean los delincuentes y no los honestos. Javier, si sos presidente, calculo, no sé, que quizás te haces una última entrevista ante las elecciones. Si sos electo presidente, espero volver a tenerte acá en Te doy mi palabra que voy a estar acá. Y sabés que cumplo. Lo sé. Así que digamos, contá con ello que yo voy a venir acá. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Esteban. Javier Milei, sí.